Dios le bendiga, Dios le guarde, bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor de que estamos una vez más haciendo el intento de traer un conocimiento movido por el Espíritu Santo para que sea Él el que esté depositando en cada uno de nosotros conocimiento. El Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y nosotros queremos en esta hora de que el Señor nos permita traer conocimiento y que usted pueda ser movido a buscar en la palabra, a investigar. Bendito sea el nombre del Señor. En este mes de septiembre se conmemora el mes de la Biblia. Vamos a estar hablando de la Biblia. Vamos a ver si hacemos 2 programas este jueves y el próximo jueves, donde vamos a tratar de traer algunas enseñanzas con relación a la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor, a las Sagradas Escrituras. Primeramente, pues vamos a hacer una oración para estarnos presentando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y estar presentando cada una de las personas que nos siguen por medio de esta plataforma. Bendito sea el nombre del Señor. Padre y amantísimo Dios Todopoderoso, te bendecimos, te damos honra, alabanza, reconocemos que tú eres el Dios vivo, el Dios real. Bendito sea el único Dios, el que tiene el control de todas las cosas, el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. En esta hora, Señor, me presento ante el Espíritu Santo para que sea Él el que esté trayendo un conocimiento, impartiendo revelación a cada una de las personas que me están siguiendo por estos medios. Señor, que sea el Espíritu quien implante en su conocimiento, en su sapiencia, Señor, las verdades que abarcan todo lo que es el libro santo, las Sagradas Escrituras. Presentamos, Señor, ante el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Biblia. La palabra Biblia, nosotros generalmente decimos las Sagradas Escrituras, pero comúnmente se conoce con el nombre de Biblia. La palabra Biblia significa libros, está en plural, bendito sea. En latín hay muchas palabras que cuando terminan en A es el plural. Por ejemplo, si uno dice un fenómeno, es un fenómeno. Pero si vamos a decir fenómenos en plural, tenemos que decir fenómena. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia es un conjunto de libros. Nosotros tenemos unos 66 libros reconocidos por nosotros, pero eso varía en cuanto a si estamos hablando de la Biblia judía, si estamos hablando de la Biblia católica, si estamos hablando de la Biblia evangélica pentecostal, que es la que nosotros usamos. Nosotros decimos que tenemos 66 libros dentro de la Biblia. Básicamente la Biblia primero se divide en 2 sectores, 2 secciones, bendito sea el nombre del Señor. Una primera sección del Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento tiene unos 39 libros, y para escribir esa historia que está plasmada ahí, para escribir esos libros poéticos, para escribir esos libros de los profetas, hubo necesidad de unos 1000 años para escribir todo lo concerniente a hacer la recopilación de estos libros, estos 39 libros. Mientras que la segunda parte, el Nuevo Testamento, solamente se tomó para su compilación, para su redacción, su escritura, alrededor de unos 70, 75 años. Bendito sea el nombre del Señor. Y en él hay contenido unos 27 libros. Pues cada vez que usted diga la palabra Biblia, sabe de que está hablando de libros, y casi siempre es bueno especificar de cuál libro de ellos. Por lo tanto, nosotros decimos de manera normal y regular, en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, en el libro de Isaías, en el libro de Éxodo, en el libro de Génesis. Todos esos son la Biblia, pero es bueno decir en qué libro de la Biblia se encuentra lo que nosotros queremos decir. Lo primero que tenemos que decir
sobre esta Biblia es que en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, entre el versículo 16 y 17, dice que los libros de la Biblia, la Sagrada Escritura, en todo su contexto, es inspirada por Dios. Al decir que es inspirada por Dios, aunque sabemos que los hombres la escribieron, los autores, y ahorita vamos a hablar de los autores, pero nosotros reconocemos que un libro pertenece o no pertenece a lo que es el canon bíblico por si es inspiración de Dios a través de la persona que lo escribe, o sea, el autor. En esa descripción que da en el libro de 2 de Timoteo, nos dice que es útil, nos dice que es para enseñar, para redarguir, para corregir, para impartir justicia. Ese es el objetivo de la Biblia, de poder nosotros tener a la mano cuál es la palabra de Dios, porque Él inspiró a aquellos hombres a escribir lo que el mensaje a comunicar a todos los seres vivientes. Bendito sea el nombre del Señor. Dije que los autores, porque la Biblia realmente no la escribió con la mano Jehová, no la escribió Dios, sino que utilizó a personas, autores de tanta variedad. Bueno, podemos decir que hay alrededor de unos 40 autores. De esos 40 autores nosotros tenemos a pastor, tenemos a jueces, tenemos a adoradores, salmistas, tenemos a reyes, un sinnúmero de oficios reúnen a todo esto una gran variedad de personas integran lo que son los autores de la Biblia. Por lo tanto, no es bueno hablar de un autor de la Biblia, sino que es inspirada por Dios. Ahora, cada libro pues trae un autor. Muchas veces también se presenta de que no es solamente un autor, sino que son varios los autores. Algunos de ellos se conocen como por ejemplo los profetas. Los profetas, nosotros lo dividimos en profetas mayores, profetas menores, y es básicamente porque son escritores. No es porque hayan sido grandes profetas o pequeños profetas. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los libros proféticos, nosotros no mencionamos a profetas que no van a estar en esa lista, como por ejemplo Elías ni Eliseo. Usted no puede buscar el libro de Elías, el libro de Eliseo. Por lo tanto, no nos referimos a los profetas mayores o menores en esa vertiente, sino por el volumen de lo que ellos escribieron. Profetas mayores como por ejemplo Daniel, como por ejemplo Jeremías, Isaías, que usted ve la cantidad de capítulos que hay en sus libros, o profetas menores como Abdías, Oseas, Nahum, que son libros bien cortos, bien reducidos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, ¿cómo surge la Biblia? ¿En qué tiempo? ¿En qué fecha? Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero que podemos señalar es hablar un poquito sobre lo que es las lenguas que tienen que ver con el pueblo de Israel. Estas lenguas, podemos decirlo, semíticas. ¿Por qué? Porque dentro de ese pueblo, tan pronto aparecen dos documentos escritos, nosotros podemos empezar a datar historia escrita. Entonces, ¿desde cuándo se aparecen documentos escritos? No necesariamente la Biblia, sino que hay constancia de documentos escritos en hebreo.
de hace alrededor de unos 1200 años antes de Jesucristo. Si nosotros buscamos en la historia, nos vamos a encontrar que por coincidencia, más o menos en esos tiempos, 1200 años, fue antes de Jesucristo, vivía Moisés. Por lo tanto, los primeros libros de la Biblia están redactados en hebreo, porque era el idioma dominante en esa región para ese entonces. Nosotros le damos el crédito a que Moisés es quien escribe los primeros libros de la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Luego, alrededor del año 800, más o menos 850, empieza a tener una presencia importante el arameo. Muchas personas creen que el arameo nace necesariamente de Judea o de los hebreos, pero no, es de Siria, y cuando empiezan las civilizaciones a ser arropadas por Siria, toda esta península, todo este próximo oriente, en lo cual estaban las regiones cananeas, empiezan a recibir una importancia en la comunicación, el idioma arameo. Por lo tanto, los libros que fueron escritos ya del año 800, acercándose a lo que es la era cristiana, pueden haber sido escritos en la lengua arameo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo hablaba arameo. Todavía hasta el primer siglo tenía cierto uso el lenguaje arameo. Bendito sea el nombre del Señor. Por encima del hebreo, en tierra hebrea. Pero ¿qué pasa? Que Alejandro Magno, en el siglo IV, antes de nuestra era, viene a avasallar toda la región, a conquistar toda la región, y a partir de los años 350, 320, empieza la helenización de la región. ¿Qué significa helenización de la región? Que empiezan los valores de los conquistadores griegos, Alejandro Magno, empiezan a vertir a los conquistados vamos a decir, normas, y una de ellas básicamente que siempre imponen los conquistadores son el idioma. Por lo tanto, el idioma griego empezó a tener mucho más relevancia por encima de el arameo. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque hubieron libros que fueron escritos en arameo, también en griego, pero fueron menos los que fueron escritos para ese entonces. ¿Y por qué decimos que fueron escritos pocos? Porque tenemos que recordar que hubieron unos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en esos 400 años de silencio fue que básicamente el idioma griego empezó a arropar a la región. Bendito sea el nombre del Señor. En ese proceso de helenización, ya Ptolomeo, al mando de lo que es esa civilización griega que empezó a esparcirse, se interesó por las artes y el conocimiento. Y Ptolomeo, en el año 280 a.C., se interesó por una biblioteca que estaba localizada en Alejandría, una ciudad que se hizo en honor a Alejandro Magno.
en los puertos de Egipto hacia el Mediterráneo. En esa biblioteca de Alejandría se trató de almacenar, vamos a decir así, tener en existencia todos los escritos que habían en la región. Y se ordenó a que fuesen a Judea, de que fuesen a Jerusalén y que buscaran entre las personas que tenían conocimiento de la palabra para que hicieran una traducción al griego, porque generalmente la palabra estaba en hebreo y en arameo. Entonces se cogieron a 6 de cada tribu. Recuerde que el pueblo hebreo pues se fundamenta en las tribus, 12 tribus. Pues se cogieron a 6 de cada tribu, vienen siendo 72 personas eruditos, personas que conocían de lo que era la ley, que conocían de lo que tenían los libros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que una característica que tenían que tener estas personas es que además de conocer su lengua natal, conocer lo que es la palabra escrita en ese momento, en hebreo o en arameo, pudiesen traducirla al griego. Y entonces se hizo una recopilación de todos los libros que habían hasta ese momento. Básicamente lo que es ellos le dicen la Torá en Israel, que era la ley de Moisés. Pero también había libros del Antiguo Testamento, no todos estaban en ese momento, pero los que sí estaban ya, pues que también pertenecían a lo que se llama la Biblia hebrea, el Tanaj, se hicieron la recopilación de eso y a esa Biblia se le puso un nombre, Septuaginta. ¿Por qué se le pone Septuaginta? Primero porque entendían que eran 70, pero fueron 72. Y a partir de ahí, pues hay un acuerdo, si se puede decir, para no variar las escrituras. Aún así, los nuevos hallazgos que se encontraron con el tiempo, especialmente esos escritos en la cueva de Qumran, vienen a apoyar que los libros que están en la Septuaginta son los libros que tienen la mayor, vamos a decir, clarificación de los hechos, sin variación alguna. Cuando se habla de que una Biblia, tal versión, vamos a decir, Dios habla hoy, la King James en inglés, en español Reina Valera, o cualquier otra Biblia, si dicen que se fueron a los escritos originales, casi siempre se está hablando de que fueron a esta Biblia que se llama la Septuaginta. Cuando se conforma esa Biblia, aún el mismo Jesucristo, cuando cita la palabra, lo que está usando es la versión de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque esa es la versión que estaba popular en ese momento. Aunque en las sinagogas seguían teniendo los papiros, o sea, los libros, los seguían teniendo enrollados. Por lo general usted no iba a ir a encontrar en una de esas sinagogas el libro como nosotros lo conocemos ahora, que es en pergamino, en imprenta. Recuerde que la imprenta es algo que nació en los años 1400 y tanto de nuestra era. Por lo tanto, lo que se hacía era que se coleccionaba y se decía, todo esto es la Biblia, estos libros que están aquí. Los libros que pertenecen a lo que se cerró y se llamó como el canón bíblico. Los libros que están ahí y son reconocidos tanto por la iglesia católica, por la iglesia ortodoxa, por la iglesia cristiana y por los mismos judíos, entonces nosotros decimos que cumplen con el canón y son los libros
canónicos. Si alguno de ellos no cumple con esas expectativas que fue traducido al griego, que originalmente estaba en arameo o en hebreo, o que haya sido inspirado por Dios, esas condiciones hacen de que el libro se salga de lo que es el canón bíblico. Entonces se vuelve deuterocanónico, o sea, otro canón, un segundo canón. Por eso es que cuando al principio nosotros decíamos la cantidad de libros que conforman la Biblia, decíamos 66, pero usted se va a encontrar con Biblia que tiene 72 libros y usted dirá, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué aquí hay libros que allí no están? Es porque esos libros que no están en la Biblia que nosotros leemos y que entendemos que está dentro del canón, entonces esos libros que no están ahí es porque no cumplen con el canón, con lo establecido, bendito sea el nombre del Señor. E igual sucede con no solamente el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento también aparecen esas variantes. Yo podría mencionar algunos libros que para nosotros no pertenecen al canón bíblico. Voy a poner un ejemplo en el Antiguo Testamento y un ejemplo en el Nuevo Testamento. Uno sería el libro de Judith, el libro de sabiduría. No están los libros de los Macabeos. Por ejemplo, ¿por qué los libros de los Macabeos no está dentro del canon? Porque el libro de los Macabeos históricamente se desarrolló en los últimos 400 años. Y la palabra misma dice que hubo un silencio de Dios por 400 años. Entonces, si hubo un silencio de Dios por 400 años, no me vengan a salir que este libro es inspiración de Dios, donde Dios está hablando para que se escriba un libro cuando Dios está en silencio. Por lo tanto, los Macabeos, nosotros reconocemos que históricamente tienen un contenido bien valorado. Históricamente, lo que es el pueblo de Israel. Pero en lo que es Dios hablándole al pueblo, ahí no hay inspiración. O sea, Dios no le está hablando al pueblo porque ya se estableció en otros libros de que hubo silencio de parte del Señor. Y en el Nuevo Testamento, pues, nosotros tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 de ellos sinópticos y el de Juan es diferente. Pero nosotros encontramos en otras Biblias, y si entramos en el internet, óigame, esto es la de acabar. Ahí vamos a encontrar el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Felipe, el evangelio de los hebreos, el evangelio, un sinnúmero de libros que nosotros sencillamente reconocemos como documentos, algunos con mucho valor, pero no entran dentro del canón para decir que corresponde a nuestra Biblia. En una próxima entrega nosotros vamos a estar hablando de las versiones. Hoy sencillamente queríamos hacer un preámbulo de qué es la Biblia y cómo llega hasta nosotros. Ya le dije cómo fue formada, vamos a decir, a partir de donde aparecen documentos escritos que son alrededor del año 1200 antes de nuestra era, y para esos tiempos ya la figura de Moisés estaba. Por lo tanto, empieza a documentar por inspiración de Dios. Porque déjenme decirles, sencillamente, el capítulo 1 de Génesis, si no es por inspiración de Dios, usted no puede ni siquiera imaginarse de la manera, los detalles que empieza. Para empezar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese orden.
los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Se necesita inspiración de Dios. Se le atribuye a Moisés. Ya hablamos de por qué en hebreo empiezan las escrituras, después por qué en arameo empiezan a hablar, y por último fue hablando de Alejandro Magno, hablando de Ptolomeo, hablando de la biblioteca que se construyó en esta ciudad de Alejandría, cómo recogieron todas las documentaciones de los libros, y en ese momento 72 personas, no 70, algunas personas dicen 70, aunque dice Septuaginta, fueron 72 personas, 6 de cada tribu en Judea, vinieron y fueron a ese lugar y escribieron por detalle, y después se compiló todo para decir que esos libros son la Biblia. Claro está de que para ese momento en la Septuaginta no aparece nada que tenga que ver con el Nuevo Testamento, porque a partir de que el Verbo se hace carne, Jesucristo nuestro Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pues se presenta ante nosotros, empieza entonces a escribirse una nueva historia, un evangelio, unas buenas nuevas. Mientras que ellos se tardaron unos 1000 años para recolectar todo en escritura, nosotros vemos de que el Nuevo Testamento, en alrededor de 70, 75 años, se cerró el círculo y se mostró un Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento, por eso es el que vivimos, porque es un nuevo evangelio donde nos dice a nosotros que aunque estábamos muertos al pecado, ahora nosotros podemos tener vida eterna a través de Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, que tenga el resto del día en la presencia del Señor, en el gozo, que se mantengan orando, bendiciendo y alabando al Señor. Padre y amantísimo Dios, gracias. Gracias porque tú lo has permitido. Bendice a cada persona que nos ha seguido por este medio, y pedimos al Espíritu Santo que ponga sabiduría, que ponga motivación a cada uno de los oyentes o las personas que nos están viendo, para que busquen en esa sagrada escritura de que el Señor nos ha entregado, para que examinemos la palabra de Dios y andemos en su camino. Dios le bendiga, Dios le guarde.